Bienvenidos a la lección número 3 de griego. En la última lección hicimos una introducción al verbo griego. En esta lección vamos a introducir el sustantivo en griego. Hablaremos de los diferentes términos gramaticales que se usan para referirnos al sustantivo griego. También hablaremos un poco de la morfología, es decir, de sus formas. Y también examinaremos algunas funciones que el sustantivo en griego tiene dentro de la oración. Pero antes de poder continuar y antes de hablar en sí del sustantivo en griego, es muy importante que entendamos un poco cómo funciona el sustantivo en nuestro idioma, en español, para poder comprender las diferentes funciones del sustantivo en el griego. El sustantivo del español. El sustantivo se emplea para designar todos los seres y entidades, personas, animales y cosas. El sustantivo en español tiene género, puede ser masculino o femenino. Ahora, cuando hablamos de género, no nos referimos a una categoría fisiológica, es decir, no estamos hablando de que sean mujeres o hombres, sino más bien nos referimos a una categoría gramatical. Las palabras no poseen sexo. Un género en un idioma es un grupo de palabras que comparten las mismas desinencias flexionales. El sustantivo en español también tiene número. Esto nos indica si estamos hablando de una persona o de más de una persona. Puede ser singular o puede ser plural. Por ejemplo, aquí tenemos el apóstol. El sustantivo apóstol está acompañado por el artículo. Tanto el artículo como el sustantivo se encuentran en singular y son de género masculino. Este otro ejemplo, las palabras, nos indica que es femenino y también plural, por la forma en la que la escribimos. Como hemos visto aquí, en estos ejemplos, no solo el sustantivo posee género y número, también los artículos y también los adjetivos que modifican al sustantivo poseen género y número. Veamos un par de ejemplos más para ver cómo funciona esto en español. Aquí tenemos nuevamente el apóstol, pero hemos agregado el adjetivo sabio. Ahora, el adjetivo adquiere tanto el género como el número del sustantivo que modifica. Entonces, el adjetivo sabio también se encuentra en singular y es masculino. Lo mismo sucede con el artículo, el apóstol. En este siguiente ejemplo tenemos las palabras tontas. Puesto que palabras es un sustantivo femenino, el adjetivo que modifica esta palabra también adquiere el género de su sustantivo, por lo tanto, tontas vendría a convertirse en femenino. Lo mismo sucede con el artículo y también se encuentran en forma plural. El griego es algo similar. Sin embargo, a diferencia del español, que solamente tenemos dos géneros, masculino y femenino, en el griego existen tres géneros, el masculino, el femenino y el neutro. No es anormal que algunos idiomas posean tres géneros. Los tres géneros en el griego, como ya dijimos, son masculino, femenino y neutro. Ahora, en el idioma griego, tanto los sustantivos, artículos, adjetivos y participios varían sus desinencias de acuerdo a la función que desempeñan en la oración. Las desinencias pueden reflejar 5 formas diferentes de acuerdo a su función. Estas formas se llaman los 5 casos. Los casos identifican la función de un sustantivo o pronombre en la oración. Por función, queremos decir si la palabra es el sujeto de la oración, es el objeto de la oración, el objeto directo, o si es el objeto indirecto.
La oración en español expresa un sentido completo y está constituida por un sujeto y un predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración y muchas veces es el agente de la oración del verbo. Por otro lado, el predicado es lo que se dice del sujeto. A continuación, veamos en esta oración cuál es el sujeto y el predicado. La oración dice, José tira la pelota. El agente que ejecuta la acción del verbo, es decir, la persona que tira la pelota, es el sujeto, es José. Entonces José sería el sujeto de la oración, mientras que el predicado sería todo lo que queda, el verbo más el objeto directo, tira la pelota. José tira la pelota. En este siguiente ejemplo tenemos algo similar. El gato come una rata. El agente o el ente que ejecuta la acción del verbo es el gato. Es el gato quien come a una rata y no viceversa. Entonces el gato vendría a ser el sujeto de la oración y come una rata sería el predicado, que consta, como ya dijimos, del verbo y del objeto directo. Hay algo interesante que sucede en griego, que sucede en español, pero que no sucede en griego. En español, normalmente, el sujeto siempre ocupa el primer lugar de la oración, así como vimos en el primer ejemplo con Pedro, y como vemos aquí en este ejemplo, el gato come una rata, el gato por ser sujeto ocupa el primer lugar de la oración. El orden en nuestro idioma es importante. Si nosotros cambiáramos la oración y dijéramos una rata come el gato, es posible entender lo que se está diciendo. Sin embargo, la construcción de la oración es un poco incómoda, no tiene mucho sentido. Si nosotros escuchamos a una persona hablar de esta manera, diríamos que no está hablando bien el español. Ahora, lo único que se ha hecho en esta oración es cambiar el orden de las palabras. Sin embargo, al hacer esto, hemos distorsionado en algún sentido o en una manera el sentido de la oración. Esto sucede con idiomas analíticos, tal como el español. La función de las palabras se determina por el lugar que poseen dentro de la oración. Es decir, el orden de las palabras es muy importante para establecer tanto función como significado. En idiomas flexivos, como el griego, por ejemplo, la función del sustantivo no se indica por el orden de las palabras, sino más bien se indica por cambios en la palabra misma. Aquí tenemos un ejemplo donde hemos mezclado español y griego. Esto es algo ficticio, obviamente, pero lo usamos para ilustrar cómo es que funciona el griego. Hemos agregado la vocal ómicron y sigma al sustantivo Mario y hemos agregado la vocal ómicron y la consonante nun al sustantivo Julio para demostrar esto. Por ejemplo, podemos decir Marios enseña Julio. También podemos decir Julión enseña Marios o enseña Marios Julión o Julión Marios enseña. Uno más, Marios Julión enseña. Si bien es cierto, si estos ejemplos estuvieran verdaderamente en griego, todos dirían exactamente lo mismo, a pesar de que están ordenados de manera diferente. Si prestan atención, la forma ficticia en griego se mantiene igual a pesar de que el orden ha cambiado. Son estas formas lo que nos indican su función y no el orden de las palabras. Es decir, el sustantivo que termina con la vocal ómicron y la consonante sigma, Marios, siempre
será el sujeto, no importa el lugar en el cual se encuentre en la oración. Por otro lado, el sustantivo que termina con la vocal ómicron y la consonante nun siempre es el objeto directo. Esto no es así en el español. Generalmente, por no decir casi siempre, el sustantivo va a ocupar el primer lugar en la oración. El gato come una rata. Ahora ilustremos esto con una oración en griego. Aquí tenemos tos logos grafei ho apóstolos. En esta oración, ustedes pueden notar la palabra resaltada en azul, ho apóstolos. Esta palabra, debido a las desinencias que posee, tiene un caso, y este es el caso nominativo. En unos segundos vamos a hablar de los casos en griego. Pero esta palabra, con el artículo ho apóstolos, se encuentra al final de la oración. Sin embargo, por estar en caso nominativo, es el sujeto de la oración, y no importa si se encuentra al comienzo, a la mitad o al final de la oración, por estar en caso nominativo, es decir, por terminar con la vocal ómicron y la consonante sigma, sabemos que es el sujeto de la oración, de tal manera que traduciríamos la oración de la siguiente manera. El apóstol escribe las palabras. Ahora que entendemos un poco de cómo funcionan los sustantivos dentro de la oración en griego, ahora hablemos de los diferentes casos que existen en el idioma griego. Primero tenemos el caso nominativo. El caso nominativo indica el sujeto de la oración o el predicado nominal. Esto implica que en general el caso nominativo realizará la acción del verbo. Mejor dicho, el sustantivo en griego que se encuentra en caso nominativo va a realizar la acción del verbo. Por lo tanto, ocupará o funcionará como el sujeto de la oración. Así como en el ejemplo, José tira la pelota, José es el sujeto de la oración. En griego, ho apóstolos grafei tus logos. En esta oración, ho apóstolos es el sujeto de la oración por encontrarse en el caso nominativo. Ahora, sabemos que ho apóstolos se encuentra en el caso nominativo por la desinencia de la palabra. Ya hemos aprendido, cuando hablamos del verbo en griego, que la gran mayoría de palabras regulares en griego tienen una raíz y una desinencia. Lo mismo sucede con el sustantivo. Todos los sustantivos tienen una parte básica o morfológica que no cambia, que sería la raíz. Sin embargo, griego, por ser un idioma flexivo, la desinencia o la terminación del sustantivo va a cambiar dependiendo del caso que tenga. En el caso del nominativo singular masculino, la desinencia será ómicron sigma. Y cuando vemos esa desinencia, sabemos que el sustantivo se encuentra en caso nominativo, de manera que es el sujeto de la oración. En este caso, ho apóstolos es el sujeto de la oración. El apóstol escribe las palabras. El complemento u objeto directo del español. El complemento u objeto directo es la persona o la cosa que recibe directamente la acción del verbo. Nuevamente nuestra oración. José tira la pelota. José es el agente que ejecuta la acción del verbo. Por lo tanto, José es el sujeto. Sin embargo, la pelota es el ente que recibe directamente la acción del verbo. Es la pelota que es tirada. Entonces la pelota vendría a ser el objeto directo de la oración. Esta es la función del sustantivo, la pelota.
El caso acusativo, por lo general, en griego, ocupa la función o realiza la función del complemento u objeto directo de la oración. Es decir, en griego es el caso acusativo el que recibe la acción del verbo. Ya vimos el ejemplo en español, José tira la pelota. En griego tenemos algo similar. Christos lambanei ton apostolon. Ya hemos aprendido en el ejemplo anterior que Christos, por tener la terminación o desinencia omicron sigma, se encuentra en caso nominativo, singular. Por lo tanto, es el sujeto de la oración. Luego tenemos lambane, que ustedes ya han aprendido, se encuentra en el presente activo indicativo, tercera persona singular, de lambano. Recibir. Cristo recibe. Y ahora tenemos la palabra o el sustantivo con su artículo, ton apóstolo. Ahora, ustedes se dan cuenta que apóstolo no termina en omicron sigma. Seguramente ya han memorizado esta palabra y lo han memorizado como ho apóstolos. En esta oración en específica, el sustantivo apóstolos ha cambiado en su desinencia. Entonces, en vez de decir ho apóstolos, dice ton apóstolos. Este cambio o esta flexión que le ha sucedido al sustantivo nos indica un caso diferente. En este caso, omicron nun nos indica que este sustantivo en específico se encuentra en caso acusativo, singular, de manera que ocupa o funciona como el objeto directo de la oración. De tal manera que Christos lambane ton apostolon significa Cristo recibe al apóstol. Otro ejemplo aquí, Paulos blepei ton angelon. Paulos se encuentra en caso nominativo, de manera que es el sujeto de la oración. Blepei es el presente activo indicativo, tercera persona singular de blepo, mirar, y ton angelon se encuentra en el caso acusativo. Y sabemos esto por la terminación de la palabra, que termina en omicron y en la consonante nun. Pablo mira al ángel. Ahora nos toca hablar de otros dos casos más en griego, pero antes de hablar de estos casos, tenemos que dar algunas palabras claves. Para traducir los casos griegos, nos ayuda a pensar en ciertas palabras claves que se usan en la traducción. En griego, el caso del sustantivo indica una función que en español se representa con más de una palabra. Generalmente, en el español, utilizamos preposiciones para expresar las diferentes relaciones que hay entre sustantivos o entre el sustantivo y el verbo, etc. Sin embargo, en griego, por ser este un idioma flexivo, esas funciones se expresan por medio de las desinencias o por medio de las declinaciones de las diferentes palabras. Cuando nosotros traducimos, tenemos que suplir algunas palabras para comunicar la idea y la relación que existen entre el sustantivo que los diferentes casos están comunicando. En cuanto al caso genitivo, nuestra palabra clave va a ser de. Ahora, esto no es algo arbitrario, sino tiene que ver con la función que realiza el caso genitivo. El caso genitivo funciona para restringir o describir o modificar a otra palabra dentro de la oración. Usualmente este sustantivo será la palabra que inmediatamente la precede. Entonces, en este sentido, el caso genitivo tiene una función adjetival, la manera mediante la cual el genitivo puede restringir a otro sustantivo puede variar. La clave para entender la función del genitivo es preguntarnos en qué manera está restringiendo al sustantivo principal. El genitivo puede tener
diferentes funciones. Puede modificar o restringir al sustantivo, ya sea por hacerlo posesivo, es decir, el genitivo puede ser posesivo, puede ser de relación, puede ser de caracterización, puede expresar contenido o material. Hay muchas formas diferentes como el genitivo puede restringir o modificar a otro sustantivo. Es importante que prestemos atención a los elementos contextuales para entender esto. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo tenemos ángelos theou. Ángelos se encuentra en caso nominativo, singular, ángel. Luego tenemos el sustantivo theos, pero se encuentra en el caso genitivo. Y sabemos que se encuentra en caso genitivo singular por la terminación que tiene, omicron sigma. Este diptongo nos indica el caso del sustantivo, es genitivo. Como ya dijimos, el genitivo nos enseña una relación con el sustantivo que modifica. Entonces, para expresar esta relación, utilizamos la preposición en español de tal manera que traduciríamos ángelos theou como ángel de Dios. Como ya dijimos, necesitamos examinar el contexto para determinar en qué manera está restringiendo el genitivo al sustantivo principal. Lo está modificando, está hablando de posesión o de relación, o nos está describiendo al sustantivo principal. En este caso, el genitivo puede ser uno de posesión o un genitivo de relación. Puede describir la idea de que los ángeles le pertenecen a Dios, es decir, son de Dios. Pero también podría describir no necesariamente posesión, sino una relación, que los ángeles tienen una relación con Dios, son hijos de Dios. Hay una relación. Ambas cosas podrían ser verdad, pero necesitamos el contexto para que esto se nos aclare. Otro ejemplo, aquí, apóstolos Christou. Sabemos que Christou se encuentra en caso genitivo por el diptongo omicron upsilon. Entonces, la traducción de esta frase sería apóstolos, apóstol de Cristo. Y el genitivo en esta oración, sin tener un contexto, probablemente nos está expresando una relación que hay entre el sustantivo en caso genitivo y el sustantivo principal que está en caso nominativo, apóstolos. El objeto indirecto del español. El complemento u objeto indirecto se define como la persona o la cosa que recibe indirectamente la acción del verbo. Por ejemplo, José tira la pelota a Juan. En este ejemplo, Juan es el objeto indirecto porque él recibe la acción del verbo no de una forma directa, sino de una forma indirecta. En el griego, el caso dativo generalmente ocupa o funciona como el objeto indirecto de la oración. La palabra clave es la letra A. El caso dativo se utiliza para expresar varios tipos de relación dentro de una oración. La función del dativo puede variar en gran manera. Sin embargo, el caso dativo usualmente funciona como el objeto indirecto de la oración o como el objeto de algunas preposiciones. A veces el caso dativo puede ser el objeto directo de la oración. Hablaremos de esto un poco más adelante, pero por el momento baste decir que existen algunos verbos en griego que prefieren al caso dativo y no al acusativo como su objeto directo. Tendremos que memorizar cuáles son estos verbos que prefieren el caso dativo como su objeto directo. Debemos enfatizar que generalmente el caso dativo va a funcionar como el objeto indirecto de la oración. También puede indicar
ventaja, desventaja, instrumentalidad, medio o referencia. Cuando encontramos el caso dativo en una oración, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de relación se está expresando en este contexto? Al leer este pasaje o esta oración, ¿qué tipo de relación se expresa? ¿Hay alguna ventaja? ¿Estamos viendo alguna referencia a algo? ¿O se está utilizando el sustantivo como un instrumento para realizar algo? Estos son los diferentes usos que el dativo tiene. Entonces, el contexto es muy importante. Pero por el momento, baste decir que generalmente el caso dativo va a funcionar como el objeto indirecto de la oración. Por ejemplo, tenemos ho apóstolos, graphei, logos, anthropo. Ho apóstolos termina en omicron sigma, lo cual es la desinencia del caso nominativo singular, masculino singular. Por estar en caso nominativo, entonces funciona como el sujeto de la oración. Luego tenemos graphei, presente activo indicativo, tercera persona singular, el apóstol escribe. Y luego vemos el sustantivo logos. La forma léxica sería ho logos. Pero aquí la desinencia termina en omicron upsilon sigma. Ahora, esto nos indica que este sustantivo se encuentra en caso acusativo plural. En los ejemplos anteriores vimos el caso acusativo singular, omicron nun, del masculino. En este ejemplo estamos viendo el caso acusativo plural de la segunda declinación del masculino, omicron upsilon sigma. Entonces, por estar en caso acusativo, logos funciona como el objeto directo de la oración. Luego tenemos anthropo. Anthropo termina en omega y una iota subscrita. Una marca muy importante del caso dativo será la iota. Siempre que un sustantivo tenga una iota en su desinencia, este sustantivo generalmente va a ser caso dativo, a excepción del nominativo en el plural, que es logoi. Pero cuando usted vea la iota, ya sea subscrita o como parte de la desinencia, piense en el caso dativo. Entonces, anthropo en esta oración se encuentra en caso dativo, de manera que ocupa o funciona como el objeto indirecto de la oración. De tal modo que traduciríamos esta oración como el apóstol le escribe palabras a un hombre. Veamos ahora las desinencias de los sustantivos y artículos masculinos de la segunda declinación. Ya hemos explicado los diferentes casos y la función que tienen dentro de la oración. Ahora veamos cómo se forman las desinencias, veamos la morfología de estas palabras. Aquí tenemos los diferentes casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Hasta este momento hemos hablado solamente de 4 casos: el nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. Existe un quinto caso en griego, el vocativo, que solamente tiene un uso, el cual es el de llamar o invocar. Este caso no es muy común en el Nuevo Testamento, así es que solamente lo mencionaremos, pero no haremos mucho énfasis en cuanto a esto. Como pueden ver en la tabla, la desinencia del caso nominativo singular de la segunda declinación es omicron sigma y el artículo es omicron con el espíritu rudo, ho logos. En el caso de plural, la desinencia del caso nominativo es omicron iota, logoi, y el artículo es omicron iota más el espíritu rudo, hoi logoi. El genitivo, la desinencia es omicron upsilon en el singular, logo, y el artículo es
tau, omicron, upsilon, tu, logu. Luego tenemos el plural, ton, logon, y la desinencia es omega, nun. Luego en el caso dativo tenemos to, logo, y como ya dijimos, un elemento muy importante para identificar el caso dativo es la iota. En el singular, la iota se escribe debajo de la vocal como una iota subscrita. Entonces es to, logo. En el plural, la iota es parte de la desinencia y también del artículo aquí, tois, logois. El caso acusativo, tenemos ton, logon, en el singular, omicron, nu, son las desinencias del caso acusativo en el singular, y luego en el plural tenemos tus, logus, omicron, upsilon y sigma, es la desinencia del caso acusativo en el plural. Y luego tenemos el vocativo, logue, epsilon, que es la señal del vocativo en el singular, y omicron, iota en el plural. Aquí ahora veamos la tabla de cómo traducir los diferentes casos con las palabras claves. Ho logos, por ser el sujeto, generalmente va a ser la palabra. Tu logu, utilizamos nuestra palabra clave de para expresar en qué sentido está restringiendo el genitivo al sustantivo principal. Entonces traducimos de la palabra. To, logo, a la palabra. Ton, logón, la palabra. Pero en este caso, a diferencia del nominativo, está funcionando como el objeto directo de la oración. El vocativo, loge o palabra. En el caso del plural, el nominativo plural será hoi, logoi, las palabras. Genitivo, ton, logon, de las palabras. Dativo, tois, logois, a las palabras. Acusativo, tus, logus, las palabras. Logoi, o palabras. Ya hemos aprendido entonces que en la oración del griego, el caso nominativo, ho antropos, será el sujeto de la oración, como en esta oración. Ho antropos, omicron sigma, nos indica que se encuentra en caso nominativo. Luego tenemos el verbo, presente activo indicativo, tercera persona singular. Luego tenemos el sustantivo, ton, nomon, cuya desinencia nos indica que se encuentra en el caso acusativo, por lo tanto es el objeto directo de la oración, y luego tenemos tois adelphois, y omicron, iota y sigma nos indica que este sustantivo se encuentra en el caso dativo, así es que es el objeto indirecto de la oración, de manera que traduciríamos esta oración de la siguiente manera: el hombre les enseña la ley a los hermanos. Ahora miremos las desinencias de los sustantivos y artículos neutros de la segunda declinación. Al igual que en el caso del masculino, el neutro, por ser de la segunda declinación, tiene un paradigma similar al del género masculino. Sin embargo, hay algunas variaciones, y eso es básicamente en el caso nominativo y acusativo. Los sustantivos masculinos en el nominativo terminan en omicron sigma en el singular y omicron iota en el plural. Vimos ho, logos y hoi, logoi. Pero en el neutro, los sustantivos en el caso nominativo singular terminan en omicron nun, como aquí, to, ergon. Y bueno, el artículo neutro es tau, omicron, y en el plural terminan en alfa, ta, erga. Noten que la raíz de la palabra se mantiene siempre, solamente las desinencias cambian para expresarnos la función del sustantivo. En el genitivo es igual que en el masculino, tu, ergu, ton, ergon en el plural, en el dativo, to, ergo, en el plural, tois,
ergois, en el acusativo, to, ergon, en el plural, ta, erga, y en el vocativo, ergon, erga. Ahora, ustedes obviamente pueden observar que en la tabla el caso nominativo y el caso acusativo tienen la misma forma. Entonces, estoy seguro que se están preguntando cómo sé qué sustantivo tiene qué función en la oración si se escribe de la misma manera. Bueno, la respuesta a la oración es el contexto. El contexto nos va a indicar qué sustantivo es el sujeto de la oración. También, aunque dijimos que el orden no interesa mucho para definir la función del sustantivo en griego, sino más bien el caso que corresponde, cuando hay ambigüedad, cuando dos casos tienen la misma forma, generalmente el sustantivo que aparece primero será el sujeto. Es decir, si tenemos to ergon y aparece en una misma oración dos veces, generalmente el sustantivo que aparezca primero será el sujeto. Esto es generalmente, no siempre es así. Tenemos que observar otros elementos en el contexto para saber la respuesta. Ahora veamos el vocabulario. Como pueden darse cuenta, todas las palabras tienen tres elementos en cuanto al sustantivo. Tenemos la palabra que hay que memorizar, o el sustantivo principal, adelfos. Luego tenemos una desinencia, omicron, upsilon, y luego tenemos el artículo ho. Cuando usted memorice el vocabulario en griego, es importante que usted sepa y reconozca de memoria estos tres elementos. Al memorizar los sustantivos en griego, no solo debe memorizar la palabra principal, adelfos, usted también debe reconocer la forma genitiva de la palabra, omicron, upsilon, y también el artículo. Si usted se ha dado cuenta, hay algunas palabras en masculino y en neutro que tienen la misma forma en el caso. Ahora, ¿cómo sabemos si una palabra es masculina o neutro o femenino? Bueno, la única manera de poder saber esto es habiendo memorizado el sustantivo con su artículo. También hay algunas palabras cuya forma genitiva pueda cambiar y a veces va a parecer a un nominativo, especialmente cuando aprendamos los sustantivos de la tercera declinación. Usted va a pensar que es un nominativo, pero en realidad es un genitivo. Es por eso que tenemos que memorizar el vocabulario teniendo en cuenta la forma genitiva. Habiendo dicho esto, repasemos ahora el vocabulario. Adelfos, adelfu, ho, hermano. Logos, logu, ho, palabra, mensaje. Huios, huiu, ho, hijo. Anthropos, anthropu, ho, hombre, ser humano. Dulos, ho, o dulu, siervo, esclavo. Cosmos, cosmu, ho, mundo. Curios, curiu, ho, señor, señor. Nomos, nomu, ho, ley. Oikos, oiku, ho, casa, familia. Ergon, ergu, to, obra. Tecnon, tecnu, to, hijo, niño pequeño. Daimonium, daimoniu, to, demonio, espíritu malo. Evangelion, evangeliu, to, buen mensaje, noticia, evangelio. Hierón, hierú, to, templo, santuario. Himation, himatiu, to, vestido, manto. Ploion, ploiu, to, barca, nave, navío mercante. Sabaton, sabatu, to,
sábado. Semeion, semeiu, to, señal. Muy bien, esto es una introducción a los sustantivos de la segunda declinación del griego. Hemos visto los paradigmas del sustantivo tanto del masculino como del neutro. Y también hemos aprendido las diferentes funciones que el sustantivo tiene en la oración en griego. Les animo a practicar los diferentes paradigmas, a memorizar las desinencias del sustantivo en los diferentes casos y a continuar con su estudio de griego. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima oportunidad.